Palo, ¿cómo Hola. estás? ¿Me escuchas bien? ¿Todavía se escucha bien? Sí, yo te escucho súper bien. Voy a cortar la música para que no haya ninguna interferencia ni nada. Por si Súper. acaso. Bienvenida. Gracias, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar acá, de conversar contigo. Siempre es un placer. Así que muchas gracias. Sí, pero yo lo paso demasiado bien cuando conversamos contigo con todos estos temas que son tremendamente entretenidos para mí. O sea, para mí es todo algo muy, muy alucinante. Y bueno, quería aprovechar también de ver, porque vamos a hablar en esta oportunidad sobre la clarividencia. ¿Por qué tocamos este tema el día de hoy? Y por qué también es importante conversar sobre esta habilidad. Claro, es una habilidad que todos tenemos y que está quizás muy asociada solo a lo adivinatorio, a las bolitas de cristal, y la verdad es que se puede enfocar de otra manera muy interesante también. Sí, o sea, es una habilidad en el fondo que yo, por ejemplo, siendo, o sea, tú sabes, yo me formé contigo como canalizadora de los registros acá, chico. Es una habilidad que en realidad uno, una vez que empieza a activarla, después uno se da cuenta que te ayuda para muchas cosas. O sea, prácticamente a veces se activa sola y a veces me entrega información que justamente estoy necesitando en ese momento y pa, se activa porque ya hay como un proceso que se viene generando y bueno, también el claraudiencia, todas las otras que acompañan un poco, que se complementan. Y yo creo que es importante hablar igual de esto porque la clarividencia hoy en día especialmente está en muchas herramientas de exploración como de términos espirituales. Creo que en muchas de estas, por ejemplo, en el mismo tarot te puedes perfectamente trabajar con la clarividencia. Creo yo, como que para hacer lectura de distintas cosas, de distintas disciplinas. Claro, claro, muchas veces ya la están utilizando, pero no le han dado esa connotación o ese nombre, pero eh, ahí se dan cuenta de que, claro, es un sentido que uno activa y que lo puede utilizar con distintas herramientas como el tarot, como los registros akáshicos o otro tipo de terapias también. Sí. Y bueno, ya ahora entrando ya a la materia, porque esto ya es como la parte más como, más la parte teórica, ¿cierto? Como, ¿qué es la clarividencia? ¿Qué entendemos por clarividencia? Y también, ¿cómo nos podrías quizás como explicar también de dónde viene esta habilidad? ¿Es algo innato en nosotros o es algo externo, etcétera? La clarividencia es un tipo de habilidad extrasensorial que todos tenemos y que es la habilidad de ver más allá de nuestros cinco sentidos, más allá de lo evidente, más allá de nuestro ego, ver como borrarte los preconceptos que tienes de algún objeto o alguna persona y permitir que aflore como algo más puro, algo más neutro sin nuestro velo del ego. Y todos tenemos esa capacidad, solo que necesitamos concentrarnos, acallar nuestro ego y estar perceptivo a aquello que es más sutil. Utilizamos nuestra glándula pineal, glándula pituitaria para poder captar esta información y quizás tenemos la idea, yo creo que muchos hemos quizás tenido fenómenos de clarividencia antes, pero tenemos una expectativa tan alta que no lo veíamos de esa forma. Cuando te llega un flash, una imagen o algún anuncio de algo que puede pasar, son fenómenos que pueden venir desde ahí y claro, uno no los ve como tan nítido, tan claro como uno espera que sea, sino que a veces uno es clarividencia, pero a veces uno ve como difuso, pero sabes lo que es, y eso es lo importante. Súper. Y por ejemplo, esto, o sea, como tú dices, como algo que igual es como una habilidad de nosotros, se puede presentar en cualquier tiempo, o sea, en cualquier edad.
O sea, uno Eh, puede ser una persona de 50, 70 años, un niño también pequeño. sí, hay muchos niños que vienen con la clarividencia y como no saben, o le pueden conversar a sus padres y después se asustan o no entienden que ven cosas diferentes a los demás. Y a veces hasta los 7 años pueden tener esta habilidad como más despierta. Después de los 7 años, a veces la cierran al ver que el entorno no, los ve como diferentes o ven cosas que los otros no ven, entonces la cierran como por su propia seguridad y confianza. Algunos tienen esa habilidad en la infancia, otros a veces tienen un gran despertar de la kundalini, un despertar de conciencia muy intenso y tienden a ver todo, a ver quizás distintas realidades, a veces se manifiesta como un brote psicológico de esquizofrenia o enfermedades psicológicas, pero a veces es que esto se activó y yo puedo ver muchas cosas en paralelo, pero sin entender qué es lo que estoy viendo. Eh, y a veces podemos desarrollarla también a través de ejercicios, prácticas, meditaciones. Cuando uno medita, tiene también estos fenómenos. A veces te llega información, visualiza. Y claro, a veces independiente de la edad, siempre se puede desarrollar. Está ahí. Es como si uno no se enfoca en ese sentido, no lo potencias, va como cesando, va perdiendo fuerza. Pero si tú un sentido lo empiezas a desarrollar, lo empiezas a agudizar, se va fortaleciendo. Y lo mismo ocurre con esto. Si yo lo dejo ahí, no lo desarrollo, no lo practico, va a quedar ahí quizás. O van a haber algunos que vienen con el don de por sí, independiente que lo desarrollen o no, está y ven, y aunque no quieran. Pero hay otros que va de acuerdo a cómo yo voy practicando. Así como los músicos que practican y aprenden a agudizar ahí el sentido para poder afinar sus instrumentos, uno también. Uno empieza a practicar más y a medida que vas practicando más, vas viendo con más nitidez. Y a veces no es tanto ver con más nitidez, sino que con más confianza en lo que ves. Es decir, veo esto y significa y lo relaciono con esto. Y decirlo con seguridad, con confianza, sin temor. Eso es lo más difícil. Ver, imaginar cosas, todos lo podemos hacer, pero expresarlo, darle un significado con confianza a qué se refiere o qué evoca eso, es algo que lo vamos viendo con la práctica. Y mucho se relaciona la clarividencia con nuestra imaginación, porque en el fondo utilizamos nuestra imaginación para captar esta información fuera, extra de mis cinco sentidos. Entonces ahí también viene esta confusión de lo estoy imaginando o estoy viendo con realidad. O lo que estoy viendo de verdad tiene un sentido, es lógico. Y hay que atreverse a decirlo para que uno pueda validarse y confirmar. Si no, nos quedamos ahí en la duda. Claro, y también qué importante eso de que a veces las experiencias que a veces no estamos muy acostumbrados, al tiro le colocamos como un tono negativo o un tono como de, claro, como de miedo que siempre puede llegar a presentarse. Pero es importante darse cuenta que al final, cuando uno ve estas cosas o cuando uno desarrolla estas habilidades, no te puede hacer daño. O sea, no es algo, o sea, si tú no lo permites de alguna manera. Y ahí está como justamente lo que tú dices, como la técnica o el desarrollo de poder también tener una especie de igual de acompañamiento quizá, o tú desarrollarlo y trabajarlo y moldearlo para que tú tengas más confianza en lo que está ocurriendo contigo. Claro. Y, por ejemplo, surgió una duda con lo que también mencionaste, que el Kundalini. Creo que últimamente se ha escuchado mucho el Kundalini, pero yo, por ejemplo, no sé muy bien el detalle, entonces quizás haya más personas que te ven la misma duda que yo, y quería aprovechar de preguntarte, ¿qué es el Kundalini? ¿Y cómo se relaciona? Claro. Bueno, la kundalini es como la serpiente dormida que tenemos nosotros en nuestro segundo chakra.
de conciencia. Y cuando nosotros despertamos esta conciencia, a veces se despierta por algo X, a veces de forma abrupta, o a veces es un trabajo evolutivo de conciencia, donde esta serpiente va abriendo cada uno de tus chakras, va ascendiendo en la medida que vas trabajando. Y los va dejando en su punto de equilibrio perfecto, junto con las glándulas asociadas a cada uno de estos chakras. Una vez que el Kundalini sigue despertando, sigue ascendiendo, llega a la glándula pineal y glándula pituitaria. Y es ahí donde esta fusión, esta unión, armoniza todo tu cuerpo y lo lleva todo a un nivel óptimo, a nivel hormonal, en tus glándulas, que despierta nuestra conciencia, despierta todo nuestro potencial creativo. Todos tenemos un potencial creativo que está aquí dormido, eh, y que quedan los primeros chakras si es que no lo hacemos evolucionar. Pero si dejas que esta energía despierte, es como volverse superhumano, por decirlo de alguna manera. Como que tienes toda la energía, muchas capacidades que están dormidas porque nos quedamos en los primeros chakras, ¿no? Ahí nos quedamos ahí trabajando, con nuestro inconsciente, con nuestros miedos, y nos cuesta subir a los otros chakras, y claro, mucho más también a los superiores, y llegar a esta superconciencia. Y cuando se produce eso es como cuando dicen que se alcanza el nirvana, la iluminación. Es porque despierta esta kundalini en ti y despierta todo tu potencial creativo, todas tus habilidades, tus verdaderas capacidades, descubres quién eres realmente. Es como despertar ese gran poder que todos tenemos, alcanzar tu máximo potencial. Qué potente, qué increíble. ¿Y cómo uno puede llegar, por ejemplo, a trabajar el Kundalini? ¿Se trabaja con el yoga? ¿Se puede trabajar con otras técnicas también? O sea, hay como, en realidad esto es como un poquito aparte, pero aprovechando el parte. Sí, o sea, puede ser un desarrollo espiritual, de conciencia, de ir trabajando cada uno de los chakras, como a nivel de conciencia, y que por el mérito del trabajo que tú vas ganando a nivel espiritual, se vaya produciendo este despertar de conciencia, este despertar de los dones. Pero también hay disciplinas que buscan alcanzar esto, como el yoga, Kundalini Yoga, y los otros yogas también, pero por ejemplo, yo practicaba Hatha Yoga y también Kundalini Yoga, y cuando entré a Kundalini Yoga nos decían que un año de Kundalini equivalía a 10 años de Hatha Yoga en el nivel de conciencia, porque el Hatha Yoga va como más lento porque va con el cuerpo. Kundalini Yoga trabaja también la respiración y mueve tu energía muy rápido. Entonces en un año ya te pegas como un gran salto. Es súper súper potente, pero hay que ser constante, como un trabajo constante, y es como ir purificándote, ir limpiándote constantemente, pero es fácil volver a ensuciarse. Es como, piensa que tienes un vaso con agua purificada, limpia. Basta que caiga un poco de tierra y ya volvió a ensuciarse. Y tienes que volver a purificarlo. Es así también. Entonces es como un trabajo constante, constante, constante. Y claro, cualquier cosa también nos vuelve a bajar. Si quieres ser más riguroso, llegas a la alimentación también, al ejercicio constante, diario, junto con también eh, tener un desarrollo interno, moral, de acorde a eso también. Y que el mismo trabajo también te va, un trabajo físico, va removiendo tu conciencia también mental, psicológica, y te va cambiando también. Es muy interesante y muy potente. Ojalá muchos se animaran a hacerlo, a Claro. conectarse, la verdad es que ahí yo descubrí como un potencial de energía muy lindo, y decía, wow, en verdad esto es como otra yo, una yo con mucha energía, mucha potencia.
Pero a veces cuesta eso, cuesta el mantenerse ahí pese a todo lo que ocurre alrededor. Sí, especialmente porque siento que la gran mayoría no estamos muy acostumbrados a trabajar la disciplina y la constancia. Como que Sí. solemos mucho como dar un poquito, unos tramos y después ya Descansar. soltamos. Y después, claro, descansamos un par de, en vez de días, descansamos un par de años, un par de meses y así. Sí. Y volviendo un poco al tema central de la clara evidencia, eh, ¿qué potencial nos puede, o como una de las preguntas que también salió ahí por las historias, como, ¿para qué sirve la clarividencia? O sea, ¿qué cambiaría nuestra vida el poder conectar con ella, desarrollarla, Mm. por ejemplo? Sí, como a nivel personal ayuda mucho a poder ver con claridad. Suena muy reiterativo, pero la verdad es que normalmente estamos muy confundidos. Y el solo hecho de poner ahí en una pantalla todo lo que te está pasando, te aclara, sabes qué decisión tomar, te puedes entender al otro también y tomar mejores decisiones. Es como sacar toda esa confusión mental que viene desde tu ego, que viene desde tus miedos, porque normalmente vemos así, vemos como con un ojo ahí tapado a medio mirar, solo lo que queremos, no vemos la otra parte, entonces esto es como sacar ese velo y ver así tal cual. Y aunque a veces pueda ser como doloroso incluso ver eso que no quieres ver y eso incómodo, pero a la larga te va trayendo más conciencia, vas tomando mejores decisiones eh, y, y- y no solo para ti, sino que también para todos. Eh, ya no estás solo pensando en ti, sino que se abre eso a mucho más. ¿Y en qué más nos puede servir? Eh, depende del nivel en que vayamos desarrollándolo, pero nos ayuda a eso, a tomar decisiones, a tomar conciencia, a sanar también física o emocionalmente, porque con esa claridad puedes ir viendo por qué me estoy enfermando, qué me está produciendo esa enfermedad, qué patrón, qué hábito mío tengo que cambiar. Y podemos profundizar en muchas cosas también, abordar distintos temas eh, y viendo toda la información que hay detrás. Mm. Sí, bueno, y quizás como aportando ahí un poquito de mi experiencia con respecto a la clarividencia, especialmente con los registros acá, chicos, yo siento que la clarividencia también ayuda mucho, como quizás como en resumen así, obtener información. Información valiosa como para ayudarte a tomar decisiones o a entender situaciones. Y también con la clarividencia uno puede resolver, yo creo, ciertas situaciones, como que a través de la imaginación, la clarividencia, uno igual podría, como de alguna u otra manera, cambiar una situación que energéticamente después se vaya como creando y se vaya resolviendo, quizás como, no sé, un ejemplo, como relación con alguien en particular, como quizás con tu mamá, tu papá, y de trabajarlo. Yo creo que igual, quizás al comienzo como con una guía para poder trabajarlo de esa manera, te puede ayudar, como tú dices, es como también una capacidad de autosanación igual. Sí, sí, y muy potente lo que dices con las relaciones, porque ahí podemos ver cordones energéticos que tenemos con otras personas, información inconsciente, podemos entender por qué esta persona actúa de esta forma y armar un espacio imaginativo donde puedas resolver este conflicto, decir lo que tengas que decir, liberar, preguntar, obtener más información, pero también resolver, sacar cosas, sacar energía y reemplazarla por otra energía, por otro pensamiento, algo que más positivo, algo que te ayude, que te permita avanzar.
Sí, yo creo, a mí me encanta la clarividencia, así que yo soy fan de la clarividencia, me haría una polera clarividente. Yo creo que a muchos les da miedo porque se imaginan que es ver espíritus o que, o sea, en un principio yo pensaba que era como eso, era como ya voy a abrir el tercer ojo y voy a ver a todos los fantasmas que andan alrededor mío. Y la verdad es que yo no veo nada, nada de eso. Depende en qué te enfoques tú. Mm, Eh, si te enfocas en ti, en sanar, en conocerte más, ahí lo enfocas. Y lo otro, hay algunos que sí. se les da eso también, pero eso ya lo tienen de forma natural. No, no es que uno desarrollándolo eso se dé, sino que como que viene de antes. Y lo tratan de cerrar justamente por la incomodidad que produce no saber abordarlo, por el desconocimiento también, que lo principal para el miedo que podamos tener es saber qué hay del otro lado, tener información que nos ayude a entender los distintos fenómenos que se pueden dar, qué me puede pasar a mí, que no tener esa certeza, esa confianza. Y de hecho que interesante lo que estás planteando, porque justamente quizás viene también un poquito esa duda de qué factores o qué condicionantes o qué aspectos nos hacen bloquearnos tanto con estas habilidades, no solo con la clarividencia, sino como con la habilidad en general, especialmente como medias psíquicas, que, que al final no nos dejan sacar un gran potencial de como kit de emergencia de sanación que podemos tener cada uno dentro de... Y claro, al final llegamos quizás como a la misma, bueno, no sé si hay más factores, de hecho ahí aprovecho de preguntarte, ¿qué factores crees tú como en general que tú hayas podido ver también, especialmente tú de tu rol tan directo con que trabajas con esto, también enseñando y ayudando, apoyando a otras personas? ¿Qué factores has visto tú de tu experiencia que consideras que son los más comunes que la gente hace como el bloqueo? Yo creo que aparte del miedo, porque yo creo que el miedo está, es Sí. uno de ellos. Bueno, el principal es el miedo, ¿para qué lo vamos a nombrar de nuevo? Eh, Otros factores son creencias, creencias que yo tenga respecto a la clarividencia, a la habilidad. Por ejemplo, si en mi familia son todos quizás por sus ideas, por sus creencias, quizás se cierran a todo esto, a lo desconocido, a lo invisible, puede hacer que yo también, simpatizando con mi familia, pese a querer, a sentirme más atraída, también me cierre a veces a eso por sintonía con mi familia, por las creencias que ellos tienen. Quizás lo voy a hacer, pero hasta ahí nomás, de a poco, con miedo, con aprensiones. Todo lo que yo crea también me va a ir limitando. Por eso hay que tratar de siempre tener creencias que me permitan cierto grado de libertad. Si yo creo que hay que tener un don para esto y yo no me siento para nada favorecida, también me va a costar más porque voy a estar predispuesta a eso. Si yo tengo una expectativa de cómo ver, de que es ser clarividente, y a mí no se me da de esa forma, también me voy a bloquear porque voy a decir, no, no, esto no funciona para mí, esta información no es. Y la verdad es que a veces no es que se vea tan claro, ni tan nítido, ni tan intenso, sino que uno reconoce que hay ahí, más o menos, y con eso va armando una idea. Entonces, todas esas creencias que yo tenga respecto a qué es ser clarividente, quiénes pueden o no pueden, respecto a qué tan seguro es, todo eso me puede ir a mí bloqueando. Eh, bueno, y todo lo que sea asociado al riesgo que pueda correr con esto, también. Todo eso me va a predisponer a algo. Puede ser que lo vea también como algo, como un show, como algo de farsante, como un chamullo. Y Mm, claro, si tengo esa aprensión, eh, voy a tener ese miedo a yo hacerlo mal, o yo eh, no ser honesta con inventar. Hay mucho miedo
a literalmente estar inventando información y que no sea real. Pero cuando uno suelta todo eso y deja de predisponerse y vive la experiencia, se da cuenta de wow, que en verdad tenemos muchas habilidades que nosotros desconocemos y que, claro, a veces uno se siente como superhumano, pero en verdad no es nada fuera de lo común. Lo que pasa es que no lo enfocamos, no lo desarrollamos, porque ocupamos otros sentidos. Toda nuestra atención está en la vista, en lo que estamos viendo, en el celular. eh, Se lleva toda nuestra atención. Entonces, eh, así no vemos más allá. Claro, hay también una cuota de no permitirnos el explorar, es como el indagar justamente en terreno que desconocemos nomás. Porque, por ejemplo, también ahí se suma la ansiedad, se suman los, como cierto, como que se activaran ciertas cosas que tenemos como mecanismo de defensa, pero al final son mecanismos que nos Mm. impiden, que nos limitan de alguna u otra manera. Claro, la ansiedad afecta mucho porque yo estoy tenso, no me puedo relajar y si no me puedo relajar, voy a tener todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones constantemente que me impiden que la otra información llegue. Entonces, claro, la ansiedad nos dificulta el proceso, pero no es que sea categórico tampoco. Pero es una de las cosas que, sobre todo por las expectativas que tenemos, estamos muy nerviosos al principio, podría hacerlo, cómo es, cómo se siente. Sobre todo si es primera vez que lo experimentamos, es como, ya, y como, ¿dónde va a llegar la información? ¿Cómo me va a llegar? Estamos como esperando a que empiece la película ahí en el cine, que se abra el telón, y no sabemos hacia dónde enfocarnos. Mm. Entonces, esa ansiedad a veces nos juega en contra. Sí, y bueno, también me imagino que también, ahora que me viene a la mente, así como estos aspectos medio controladores que queremos, que tenemos, que por ejemplo, la expectativa, mezclamos la expectativa un poco también como con que nos gustaría que pasara esto y que si es que se escapa un poco de eso, nos sentimos muy inseguros, no nos gusta o sentimos que algo malo y al final a veces justamente lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar, pero se presenta tal cual es justamente lo que más necesitamos. Entonces también está un poco eso de dejarlo que entre de forma pura. Y ahí también está el tema de limpieza de la mente, de Mm. tranquilizarle, decirle, chica, relájate un poco, y de ahí después te volví a activar. Sí, es permitirse también, permitirse soltar el control, que normalmente queremos tener un control de esta experiencia también. Queremos saber, ya, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien o no? ¿Cómo sé que soy asertivo? ¿Qué porcentaje de asertividad tengo? Si bien se puede medir con, no sé, están las cartas Zener que se utilizan para ejercitar y para tener una medida de si estás por sobre la media, si tienes más habilidades o no, pero aún así uno siempre puede, hay un margen de error también importante. No es medible, es, es un sentido que tú y yo no vamos a ver lo mismo, entonces no podemos comparar nuestras respuestas, pero sí vamos a ver información que vaya complementándose, que sean como ver a un objeto desde distintos ángulos, que van a ir de la mano, van a conversar, van a integrarse, pero es difícil que veamos tal cual lo mismo. Vamos a ver cosas similares, puede ser también de otra forma o llegar como al mismo, a la misma conclusión, pero es muy difícil que veamos lo mismo. Entonces ahí ya no tenemos cómo medir y hay que renunciar a eso desde un principio, porque nos va a limitar mucho. Hay muchas personas que por ese miedo a equivocarse, a hacerlo mal, se quedan paralizados. Y están varias clases así, no puedo hacerlo, no puedo. Hasta que ya lo sueltan, se relajan y empieza a fluir. Eh,
y hay que tener paciencia con el proceso de cada uno también. Si uno no necesita ir ganando más seguridad, más confianza, ir soltando de a poco, está bien también. Pero claro, eso no, nos restringe, nos limita. Queremos, nuestra tendencia es a compararnos, a ponernos nota, a quiero saber si lo estoy haciendo bien o no, si me está funcionando o no. Queremos Ser pruebas. como perfecto, como ser seco, ser bueno al tiro, por ejemplo, como al tiro Claro, tenerlo en pic ahí. claro, claro, es como si no veo todo muy claro, ya, entonces no sirvo. Pero es un proceso que va de forma gradual y a veces en algunos va más lento, hay algunos que al tiro fluyen, pero hay otros que tienen que ir a su ritmo. Sí. Uy, me gustaría agregar algo de lo que mencionaste que lo encontré muy, muy interesante, muy genial, cuando tú mencionaste esto de no es comparar, no es medible al final, porque para ti es distinto al de otra persona, ¿cierto? Porque igual en mucho de lo que nosotros vemos, por ejemplo, si la esto es un ejemplo, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, hagamos que tú ves el tal símbolo y yo veo otro símbolo, que tienen distintos colores, que quizás tienen distinta posición, etcétera. Tu percepción y tu emocionalidad le van a dar un tono distinto a la emocionalidad de otra persona, porque quizás para otra persona ese tono, quizás, no sé, desarrolló un rechazo de chico, por ejemplo, y la otra persona no tiene nada asociado a ese color así como negativo, entonces su experiencia, su exploración va a ser totalmente distinta. Y ahí quizás está el tema de eso, de que en el fondo no hay que, caemos mucho en esto de la comparación, no hay que compararse porque en el fondo todos tienen su historia también, todos tenemos una historia, tenemos un trayecto, tenemos también distintas experiencias culturales y eso obviamente venimos como con un chip ahí distinto de uno del otro, a pesar de que quizás pasamos por el mismo colegio, tenemos la misma cantidad de hermanos, etcétera, pero la experiencia de de esa vivencia y asociaciones son muy, muy particulares. Claro, claro, son únicas y claro, aunque veamos lo mismo, lo vamos a interpretar de una forma diferente, porque lo asociamos a otras cosas, porque tenemos una historia distinta, va a significar eh, algo diferente. Entonces puede ser muy, muy distinto y también lo que significa para mí un símbolo puede ser que para ti también genere otra cosa, entonces hay mucha relatividad en esto. Y a veces uno quiere algo más concreto, quiere que te digan blanco o negro. Y acá pueden ser los dos colores, incluso. Sí, a veces son a todo color, casi que degradé. Puede ser que no importa. Cada uno como lo va viviendo ahí. Y por ejemplo, ahora pasando al tema de la sanación, que yo creo que es un gran tema justamente para este live, como desde tu rol, ¿cómo se conecta la clarividencia con la sanación? O sea, también, ¿cómo al tener este conocimiento ha impactado positivamente en la vida para ti, de forma particular, que tú ya vienes hace mucho tiempo con este entrenamiento, especialmente tú entrenas a otros también, eh, y para y para las personas que están como contigo, que tú has visto después, quizás has sabido cómo al finalizar del curso, cómo ha sido también su experiencia en cuanto a la sanación. Claro. Sí, en relación a la sanación, es un proceso bien, bien profundo, interno, a veces incómodo, porque te lleva a ver aspectos de uno que están ahí como bien, bien escondidos. Y de repente tú encuentras algo de tu infancia, de tus padres, algo de tus exparejas, y es como que empieza a salir es como si saliera toda la basura hacia afuera. Te lo estuviera mostrando, claro, genera incomodidades, genera resistencias también, pero a la vez es como que lo sacas, lo ves o lo muestras a otro y se va, y te vas como limpiando, porque en el fondo todo eso está dentro de ti, pero no lo estoy viendo, lo tengo como en un cajón ahí cerrado. Entonces, como abrir estos cajones y ir viendo qué tengo ahí, qué cachureos tengo ahí guardados y acumulados.
y que me están boicoteando finalmente, porque se van mostrando todas esas capas, todo eso que hay que limpiar en primera instancia. Y te ayuda mucho en el autoconocimiento. Te puedes conocer, si uno se lo permite también, si uno se permite ya, voy a ver todos los aspectos de mí, hasta los más oscuros, los que me carga, eh, porque ir hacia atrás también es incómodo. A veces decimos, no, yo quiero mirar adelante nomás, no quiero seguir mirando hacia atrás, solo hacia adelante o solo el presente. Pero resulta que el pasado te está condicionando a lo que estás viviendo hoy día y estás en un loop. Entonces tienes que ir allá y tienes que mirar y sacar eso que está ahí ensuciando. Y claro, es un proceso interno, depende de qué temas abordes, pero es muy, muy sanador poder sacar toda esa basura y conocerte a ese nivel de profundidad. Descubrir que tienes una herramienta también para poder mirarte en otros aspectos. Se está pasando una sirena. Una ambulancia, ¿no? Ahí Y está pasando. ahí ya se está alejando, veo, ahora puedo seguir. Y es muy, es, no sé, cuando uno lee con la clarividencia a otro es como, uy, como me sacaste la foto, es como, uno se siente desnudo cuando Mm. logras como ese nivel de profundidad. Yo me sorprendo incluso, es como que digo toda la información, porque uno lee nomás, y el otro queda así como a veces impactado, porque se está dando cuenta de muchas cosas, y es como mostrarte una foto de cómo estás ahora. ¿Y por qué también? Porque te va mostrando el origen, las distintas situaciones, y poder aceptar eso te permite cambiarlo, poder integrarlo, aceptarlo, es la clave para hacer el cambio. Y en mis alumnos he visto procesos muy, muy lindos de darse cuenta de muchas cosas, después de integrar esta herramienta con otras terapias, con registros, con tarot. Ayuda mucho a potenciar a los que ya leen el tarot, a potenciar su habilidad y tener otra herramienta más en todo ese bagaje. Eh, y muchas veces ven que ya lo estaban haciendo, pero de una forma intuitiva. Entonces, eh, como yo lo enseño, tienen pautas, hay una metodología, entonces ya es algo que tú puedes intencionar y enfocar hacia algo en particular. Cuando surge de forma natural es como, ya en algunas sesiones me fluye y sale y es genial, pero en otras no funciona o no sale, no emerge. Pero cuando tú tienes una metodología, sabes los pasos que tienes que hacer para empezar a recibir información. Y lo puedes aplicar. Yo lo aplicaba mucho también para hacer flores de Bach. Hacía una lectura de chakras y a partir de esa lectura la conversaba con la persona y veíamos qué flores podían tomar. Porque a veces desde la comunicación consciente hay muchas cosas que no dicen. Entonces uno Permite. lee como tras el telón al leer con la clarividencia. Y claro, permite un nivel de profundidad muy, muy bueno que a veces hace que se acelere el proceso de sanación, que las flores vayan al tiro a algo más profundo, que sea más rápido también el proceso de sanación. Entonces se puede integrar con otras terapias, lo puedo utilizar, seguir utilizando para mí, para la vida, para lo que vaya sucediendo, para mirar una situación que está pasando, para tomar mejores decisiones. Se agudiza mucho la intuición y aquellos que tienen tendencia a tener sueños, después lo van teniendo con mucha más claridad, lo van pudiendo trabajar también. Es como que se potencian también las habilidades que tú ya tenías con esta herramienta, pero se potencian en un sentido positivo, que he visto muchas personas que tenían estas habilidades, pero con mucho miedo, porque al principio si uno está también vibrando en el miedo, vemos cosas incómodas, como no sabemos, nos cerramos.
Pero cuando le das este enfoque, te das cuenta que esa habilidad que viene contigo tiene un propósito muy lindo de mostrarle al otro lo que está pasando realmente, de una herramienta también para mirarte, para trabajar contigo, que es muy, muy potente. Yo cada vez me sorprendo haciendo ejercicio, de repente me estoy leyendo también a mi hijo, que hoy, o leyendo a otros también y me dicen, uy, que hay cosas que uno Te no tiene suplica. cómo saber. Claro. Sí, Y ir escuchando también esa lectura te va sanando, te va removiendo, eh, vas tomando conciencia de muchas cosas y, y al ir entendiéndote vas sanando. totalmente. De hecho, me hiciste recordar igual un poco como algunas cosas que me gustó esta como asociación a como estar detrás de un telón, como casi que sentarte a ver una obra, pero sin saber de qué va a tratar la obra, y, y de repente te das cuenta de que estás viendo también cuál es tu impacto dentro de esa obra, porque también pasa mucho de que observamos mucho la situación desde de lo que hicieron los demás, Sí. pero y lo que hice yo lo dejamos así, tú escóndete mejor, así como no molestes. Pero cuando pasas detrás y ves la obra y te das cuenta que tú estás ahí siendo representado también, la clarividencia de alguna manera a mí, por ejemplo, igual me ha ayudado a entender cuál ha sido mi rol también dentro de esa escena, de esa situación. Y me he dado cuenta muchas veces de que no ha sido muy positiva tampoco. O sea, por ejemplo, eh, el daño que quizás yo me sentí muy atacada, quizás yo también lo hice, sin darme cuenta quizás en ese instante, pero al tener esta indagación con la clarividencia, me hizo darme cuenta de justamente lo que no vi y me ayudó para resolver eso también, como para darme cuenta que hay una responsabilidad también en lo que uno va realizando y lo que va generando en el resto y lo que también, que es lo que tú también permites que generen el resto en ti, como que hay una responsabilidad ahí como en ambas partes. Claro, claro, te da una visión mucho más amplia y claro, muchas veces te ves ahí y dices, chuta, yo hice esto, o lo hice con esa intención, o claro, y eso es lo que más duele, porque es fácil cuando miramos al otro y vemos que el otro tiene la culpa, que el otro me hizo esto, pero cuando te ves a ti y ves los errores que tú cometiste, es incómodo. Pero es lo que puedes trabajar también. Entonces, claro, abrir ese telón, de repente te encuentras con sorpresas de cómo estás, desde qué emoción te estás moviendo, por qué tomaste ciertas actitudes, ciertas decisiones, de lo egoísta que a veces somos, y que nos pasa a todos. Sí, Eh, lo importante es no sentirse, no asociarlo a otras cosas como la culpa, por ejemplo, sino eh, a veces pasan esas cosas y es bueno también darse cuenta de que qué es lo que hay detrás, cuál fue la motivación de tus acciones dentro de esta obra. Y yo me he dado cuenta cuando me he puesto en esa, de solamente analizar la obra sin ponerle ninguna otra chaya, sin ponerle ninguna otra cosa, me he dado cuenta de que muchas veces son por niños interiores heridos, porque quizá cuando chica me sentí rechazada o abandonada en algún aspecto, en algún momento, y por eso en esa situación en particular yo como que, ¡pum!, reaccioné y como que el ego ahí está de una, que no alcancé ni a entender mucho, pero al mirarlo después de una manera mucho más neutral y amorosa para contigo y para con lo que pasó, te das cuenta de que hay muchas cosas que uno tiene que sanar, porque nosotros, es normal que nosotros a veces no estemos bien, es súper normal y está súper bien. Esto es una gran oportunidad al darse cuenta de lo que uno está generando también. Es una gran oportunidad, como tú dices, de poder resolverlo, de poder
resignificarlo y llevarlo a lo positivo, sanando, desbloqueando cosas y quizá, si es que fue profundo ese trabajo, puede que ya después ya eso no te afecte de la misma manera. Claro, claro, te permite, es importante como dices tú, mirarlo muy neutral. Ya tampoco la idea es juzgarnos y ver como todo lo malo, sino que entendiendo en el contexto en el que estás, entendiendo tu pasado, viendo también con compasión, que en ese momento, en esa película, no eras consciente de todo, del panorama completo, y que muchas veces nos movemos desde emociones, reaccionamos, cada vez que reaccionamos y que estamos haciéndolo desde la defensiva, es por toda la historia que tenemos detrás, por las heridas que no hemos sanado, nos llevan a reaccionar, a veces de forma inconsciente porque no sabemos por qué estamos tomando ese camino. Pero es para defendernos, para protegernos, es la forma que nosotros encontramos de solucionar esa situación, hasta que no encontremos otra forma de solucionarla. Y mirarlo desde afuera te permite ver otra opción, ver otra alternativa, ver que uno puede actuar diferente, que puede pausar y que puede ver realmente qué es lo mejor en este caso para todos. Sí, perdón, totalmente. Y por ejemplo, ¿qué condiciones o qué se requiere para activar esta habilidad? O sea, es algo, por ejemplo, para quizás todas esas personas que se puedan llegar a preguntar, como por ejemplo, no sé, hasta cierta edad, que ya, igual lo abordamos en el comienzo, pero quizás para personas que llegaron un poquito después, como hay una edad que quizás yo ya no, como que cuando dicen, por ejemplo, esto de la pineal, que a veces dicen que a medida que pasa la edad se va como atrofiando, o hay ciertas cosas como el flúor que también como que van incidiendo un poco en eso. Esto también tiene un poco de eso con respecto a la edad o no. O, por ejemplo, ¿qué consejos tú podrías como igual dar a las personas como que quizás están interesadas en activar esta habilidad y amigarse también con esto y llevarlo a despertar sus potenciales autosanadores que tenemos todos? Lo principal es, no hay edad, no hay ninguna condición, lo principal es que uno tenga las ganas de hacerlo, la inquietud, la intención de sanar, de conocerse, de mirarse, eh, de verlo como una herramienta de autoconocimiento y de sanación. Enfocado desde ese lugar, uno lo puede aprender a cualquier edad, tenemos que tener la disposición, tener la paciencia con nosotros, porque cada vez que aprendemos algo nuevo, el proceso puede ser distinto para cada persona. Eh, y lo principal es trabajar nuestra mente. Nuestra mente es como la que más nos bloquea, nos dice, estás perdiendo el tiempo, esto no es para ti, te llena de pensamientos. Y claro, mientras uno esté lleno, no puede ver. Es como un río sucio. Entonces, a medida que el río está claro, yo puedo ver lo que hay abajo, puedo ver lo que hay en el fondo. Y uno aprende a hacer eso, aprende a aclarar la mente, aprende a darle una pausa a esos pensamientos y a tranquilizarla, a enfocarla. Eh, es como nuestro cuerpo, que nosotros lo ejercitamos, nuestra mente también. Hay que ejercitarlo para que llegue a este estado, para un estado tranquilo, calmo, donde se haga como a un lado para que yo pueda explorar la información. Sí, yo creo que la mente no, siempre nos juega unas pasadas súper así como un poco desagradables, pero es igual hay que reeducar, yo creo, la mente, porque la mente no creo que sea, la mente no es algo malo, es de hecho súper poderoso, pero por lo mismo, como es tan poderoso, una mente llena de palabras negativas, también de
como medio castigador con nosotros mismos también, porque a veces somos muy críticos con nosotros o a veces no somos muy buena onda, como se dice, con nosotros cuando cometemos errores o cuando nos equivocamos o en base a algunas expectativas, como que no tendemos a castigarnos bastante. Eh, entonces yo creo que, claro, o sea, la mente, y qué quizás como consejo le podrías como decir a todos, como, ¿cómo podríamos de alguna u otra manera reeducar la mente? O más que reeducarla es quizás limpiarla un poquito, que quizás hay algunas cosas que a ti te han funcionado para ti contigo, o sea, para contigo, o que ya sabes para tu mismo alumno y pacientes. ¿Qué les podrías como decir a toda la gente que están viendo y que pueden llegar a ver este video en su momento? Lo primero es como poner atención, como ya, a ver, voy a escuchar mi mente, ¿qué está diciendo? Y darnos cuenta como a nivel inicial qué tanto ruido mental tengo, qué tantas preocupaciones, como escuchar simplemente, así como ser un testigo que está ahí viendo todo lo que pasa por ahí. Eso me va a permitir ver como en qué nivel estoy, tanto ruido mental tengo. Eh, Hay cosas que a veces uno poniendo atención las puede trabajar, otras en las que hay que ser más constante y hay que eh, hacer como un proceso contrario a lo que se genera a diario. Y por eso hay que observar cómo está mi mente y luego hay distintos tipos de meditaciones que nos pueden ayudar. La respiración, los ejercicios de pranayama es lo más recomendado para cualquiera que está iniciándose, porque te cambian al tiro el switch, te limpia al tiro, te despeja la mente. Entonces, hacer pranayama, ejercicios de respiración, al tiro cambia nuestro estado de la mente. Y luego otras cosas que cada uno sienta que le es fácil, que le acomoda, que le gusta. Y meditaciones. Eh, Uno incluso puede hacer meditación, puede hacer actos meditativos, un paseo, caminar, pero te enfocas en tu respiración y cambia la sensación, cambia completamente. Contar también, hacer cuentas hacia atrás, hace que nuestra mente se enfoque, que yo la vaya como guiando. Pensar antes de dormir en lo que hice durante todo este día, como tratar de recordar desde que te levantaste, que hice una hora después, y así. Le da un relajo a nuestra mente. Y poco a poco empezar también a uno inducir pensamientos. Normalmente los pensamientos llegan y como que te abruman. Uno no sabe de dónde salen, como que fluyen, afloran en uno. Pero después que uno los silencia, uno puede crear pensamientos positivos. Y ahí poner intenciones, afirmaciones, empezar a... Porque siempre vamos a tener pensamientos constantes. Poder aquietarla por completo es difícil, pero hacer una limpieza que sean pensamientos que vayan en favor de ti, conocer a aquellos que quizás nos boicotean para no hacerles caso, y frenándolo hasta que vayan cediendo y poner uno pensamientos positivos que vayan en pro de nosotros, en pro de las metas que queremos alcanzar, predisponernos a algo positivo, imaginar que ya estamos bien, porque uno crea con nuestra mente. Nuestro cerebro no distingue lo que imaginamos con lo que estamos viviendo realmente. Y muchos de los tormentos que vivimos son solo de acá, son mentales. Y así como vivimos tormentos, podemos crear cosas placenteras y partir el día con otra intención, predisponiéndonos a cosas positivas y no pensando ya en los problemas que van a venir o en todo el trabajo que tengo. Entonces, eso cambia mucho nuestro estado emocional. Pero primero hay que observar cómo estoy, hacer como ese diagnóstico. Con la clarividencia también nos llega mucho de los pensamientos que tenemos. Nos llega como esos principales pensamientos que nos apoyan en el día a día o que nos boicotean.
los podemos leer así tal cual y decir, claro, sí, eso es lo que pienso, esa es mi preocupación y podemos trabajar sobre eso, limpiarlo. Eh, la lectura de la clarividencia es como una lectura de tu psique. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué patrones estás repitiendo? ¿Qué imágenes hay traumáticas? A veces nos llega esa información también de la infancia. ¿Quién te dijo eso? Porque todo eso es basura que hay que limpiar. Hay que observar y limpiar. Sí, totalmente. Bueno, yo, y si puedo dar quizá un consejo de mi parte, que hace en realidad uno, tener espacios que te, o sea, más que espacio, dentro de tu día a día, eh, es importante igual tener algunos minutos, ojalá horas, de cosas que te hagan despertar la felicidad, el goce y, o sea, que te haga sentir talentoso, creativo, amoroso, amorosa, como que igual es importante, aunque sea unos minutos, aunque sea, ojalá, como digo, una hora, porque yo sé que a veces cuesta, especialmente el ritmo que tenemos hoy en día, que se tiene, eh, pero si uno igual sagrada, puede llevar sagradamente a poder hacer cosas que de verdad no necesitas tanto, como tú dices, de estar pensando constantemente, a pesar de que la mente se activa siempre, pero si tú, por ejemplo, te pones a cantar, sin ninguna expectativa, solamente te pones a hacer ruido, tratando de seguir el ritmo, aunque no la chunte, no importa. Nadie es perfecto si no te preocupes. Eso va a sobrepasar totalmente lo de la mente. Y Sí, te vas a poder reír también de ti mismo, te vas a poder reír también de la canción, si es que quieres. O sea, como que te invita un poco a cambiar ese switch de una manera que al final yo saco lo que tú dices como esta clave de pasar de negativo a positivo, de empezar a entrenarnos en eso, como a cosas sencillas, no necesitas hacerlo como irte al tiro a lo más grande o lo que te genere más como dificultad, sino ir con cosas pequeñas. Quizás como por ejemplo, no te gusta el día lunes porque hay que trabajar y no sé qué, y no te gusta tener esa reunión en la mañana, no sé, tal hora. Bueno, entonces resignificarlo. Quizás antes de eso, no sé, como algo rico de desayuno o no sé, voy a dar una vuelta al parque o a algún lugar o algo, aunque sea unos minutos, quizás medito, como algo que me guste para partir ya en otra frecuencia, en otro, como con otro tono el día. Y finalizarlo también desde ahí también, como hacer una especie de todo lo que entre medio pasó, ok, finalizo y empiezo llevando todo eso a lo positivo. claro. Yo creo que ese es un consejo. Sí, sí, es clave darse espacio para probar otras cosas también, salir de la rutina, dar espacio para hacer cosas que simplemente nos gusta hacer sin expectativas, probar. Eh, todos, todos somos creativos, todos tenemos un potencial creativo, pero a veces estamos tan desde el deber, desde el tengo que hacer esto, que no damos ni un poquito de espacio a ese a explorar. Hay mucha gente que no se conoce a sí mismo y que está muy quizás encasillado solo en el trabajo, en ciertas cosas. Y hay un mundo de habilidades que lo podrían ayudar, que lo harían conectarse, que podría desarrollarlas y quizás tener muchos talentos ocultos, pero si no damos ese espacio de tiempo, si no probamos, si no conectamos, eh, algo se apaga en nosotros también. Necesitamos tener eso, eso nos alimenta, nos nutre también. Sí, totalmente. Bueno, ahora no sé si te parece, no sé si quieres como quizás comentar algo más, aparte de lo que ya no hemos, quizás no hemos abordado acá en el live sobre la clarividencia. Y si no, podemos ir pasando ya a las preguntas de las historias. Vamos a las preguntas porque no me surge nada así Ya. como... Bueno, voy a revisar aquí si alguien ha hecho alguna pregunta. ya. No, así que pasamos a las preguntas de las historias.
son anónimas, así que no se preocupen, todas las preguntas que yo recopilo por las historias van a ser siempre anónimas por cualquier cosa, así que para eso, de verdad, no se preocupen por eso. Lo importante es abordarlas y también encontrar quizás respuesta a lo que nosotros estamos con mucha inquietud con este tema especialmente. Un amigo o una amiga, no Un nene. claro, uno puede ver cosas malintencionadas o malignas con la clarividencia. Puedes ver la real intención del otro. A mí a veces me han preguntado cosas de magia, cosas así. Y como que los veo de otra forma. Pero te llega información de las intenciones que tiene el otro. Así como, no, esto no. O desde qué lugar lo está haciendo, está enojado. Eh, Se puede obtener esa información. Uno lo siente, lo huele. Como que nuestra intuición se exacerba mucho más. Hay personas que ya lo saben, es como, no, esto no me gusta. Con la clarividencia tú sabes, pero también tienes la información de por qué no te gusta. Porque puedes ver más detalle o qué está tramando. Puede ampliar esa información. Sí, totalmente de acuerdo. A mí, de hecho, me ha pasado a veces que es como si, claro, es como si tú supieras que está, como acá dice, como con una intención, como con doble cara, y quizás como se dice comúnmente, como que hay algo que, igual de hecho, uno igual lo hace casi que de forma instintiva, igual creo yo, como esto de, hoy no sé, vi a una persona y me genera algo, me genera como ruido, me genera como una cosa. Pero claro, la clarividencia quizás te ayuda justamente a hacer más, ir como más al choque en esa sensación que uno tiene a veces. Como ir a decir, ya, perfecto, tengo esta inquietud, pero ¿qué es lo que quizás me está generando? Es como esclarecer, justamente. Es volver a sentarse detrás oh, no me acuerdo la palabra, pero para ver la obra, ya, Claro, del es lo telón. mismo. Eso, detrás del telón para ver todas las obras que se están ocurriendo con ciertas personas, contigo, etcétera, también con el trabajo, yo creo que mucho, ahí se esclarece mucho con el tema de la clarividencia. Sí, sí, totalmente. Y poder tener esa información, porque a veces tenemos esa aprehensión y estamos en lo correcto, pero a veces puede ser por otras cosas, o lo estamos asociando mal a otra persona o en un recuerdo. Y otras veces es sí, efectivamente, esta persona no. Entonces, poder profundizar te va a decir si está bien asociado esa aprensión hacia esta situación o esta persona, si debo alejarme o no. Sí. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta. Un amigo o una amiga nos pregunta, me cuesta mucho ver o imaginar sin los ojos, o sea, sin verlo como físicamente. ¿Cómo puedo hacerlo o no podrías activar nunca la clarividencia? Es como esa duda que le da, la asocia a que se siente poco imaginativo y por lo mismo cree que quizá es un impedimento para él poder desarrollar y explorar esta habilidad. Claro. Uno puede que no imagine tan bien o con tanta nitidez, pero si unes eso a tus otros sentidos, al sentir de la piel, a escuchar, vas a poder complementar todo eso y aún tener información también. No es necesario que uno vea tan nítido, tan claro. Basta con que uno pueda reconocer las cosas. Porque uno puede ver borroso, pero uno dice, no, yo aquí sé que hay una manzana, pero no la veo tan nítida, pero sé lo que es. Sé que me dice o a qué asociarlo. Eso es como lo más importante y lo que tenemos que aprender a desarrollar, más que ver como en HD, eso no se da para todos. Hay algunos que tienen como esa habilidad, que ven muy claro y te describen una película incluso. Y en mi caso no es tan así. Yo la verdad es que veo como algo, una manchita, ya sé lo que es, y integro todo lo otro, más lo que voy sintiendo y también a mí se me da mucho la
clariaudiencia de ir como relatando. Entonces, como que la imagen es como para partir nomás. Yo me engancho de eso, pero después sigo como hablando solamente. Entonces, eso no es un referente de que yo no vaya a poder tener información, sino que me dice que tengo que complementarla con mis otras sensibilidades. Sí, totalmente, totalmente. Es como, yo también cuando conecto los registros y obtengo algunas informaciones, también me pasa que yo siento que paso por todas de repente, a veces no veo nada, nada, porque quizá no hay nada como de ninguna imagen que me haga, que quizás sea como necesario que yo vea en ese instante como con esa duda en particular, quizás es más bien el sentimiento, entonces como que de alguna manera intensifican más las otras para yo poder no desviarme quizás, como en algo que quizás no va a ser tan referente completo a lo que realmente necesito. Claro, Entonces al final claro. dejarse influir también por todo lo otro, como por toda el complemento. Sí, esas otras habilidades, clariaudiencia, clariciente, van a complementar y a veces se van solo al sentir porque es lo principal, es lo que hay que trabajar. Entonces, tenemos otras sensibilidades, no es solo ver. Quisiéramos todos ver y todos ver con mucha claridad, pero no es ningún impedimento, para nada. Sí. Y también se va Al desarrollando, o sea, uno quizás al principio veía muy borroso y después ve un poquito mejor, va mejorando con la práctica, pero tampoco es que siempre veamos, si yo practico, voy a ver en HD, quizás no se va a dar así, pero se va a dar un poco mejor, eso. Claro. En el fondo, si que, que no al comienzo lo sienta como parte de algo como directo o como potenciado de alguna u otra manera, como esto de ver HD, Claro, no cerrarse, no abandonarlo. Es como un poco esa invitación, o sea, en verdad claro, uno lo claro. puede desarrollar y después quizás veas más que HD, quizás veas, no sé, 6D. Después nace como otra, otro nivel de ver las cosas. Claro, porque al final así parten todos, así como dice ella. Ya con que puedas imaginar algo, está bien. Puedes imaginar la calidad, depende de ahí cómo uno lo va desarrollando. Pero no es limitante, ni tampoco dice que no vas a poder hacerlo. Totalmente. Y yo creo que también, quizás quiero sumarme un poquito a esto de que yo creo que lo importante también de estas habilidades es más de, o sea, más que tenga que ver un poco como de que si veo o no, es más bien la información. Yo creo que todas al final se traducen de que lo importante, lo vital de poder desarrollar esta habilidad es obtener información valiosa para nosotros. La Entonces yo creo que calidad si de la uno se centra información. más en eso, claro. Sí, Y eso lo puede dar a través, como tú dices, quizás viendo colores, quizás viendo quizás como silueta o cosas así, ya te entrega algo y no, quizás no es necesario que vea HD, claro. lo Claro, importante es la información que puedas sacar de ahí. claro, es la interpretación que tú le das a eso que estás percibiendo, que estás viendo. Si, eh, si lo acortas solo a lo textual y literal que hay ahí, claro, puede que sea muy limitado. Pero si lo empiezas a profundizar en esa imagen, dices una silueta, representa a tu papá, y veo esto, y lo juntas con las emociones, es otra información, es mucho más completo, a decirlo literal. Hay que tratar de interpretar eso que nos llega, y eso, ese es como el arte que uno va haciendo, el ir, cómo vas uniendo una cosa con otra, integrándola, interpretándola. Exacto. Aparte que también me vino aquí también un poco a la mente esto de que especialmente, yo creo que quizás especialmente las personas que tienen hijos, con los primeros como dibujos de sus hijos, eh,
para uno cuando vi los dibujos de tu hijo son como, este es el gran Picasso o Picasso de la casa, y quizás un bonito a palito. Igual, o sea, por qué, o sea, no porque no, quizás no sea el Picasso o cualquiera de esto, algo tan así como perfecto, no va a ser una obra de arte igual, porque la emocionalidad, o sea, para lo que significa para ti ese dibujo, va a ser quizás mucho más especial que una obra así como de Picasso, otra cosa así, o sea, es importante también darse cuenta de que tú puedes tener una obra, si puedes ver también, y va a ser perfecto si es que tú puedes apreciar lo que tú haces y lo que tú sientes y lo que tú vivencias, Mm, es amoroso, es como, como vibrante de alguna manera. sí, es eh, como valorar la experiencia. Yo siento que a veces uno puede ser mal agradecido incluso como diciendo, ah, no vi nada. Y es como, hay mucha información ahí que no estamos obteniendo porque teníamos una expectativa por acá. eh, y, y claro, eh, siento que a veces es como ingrato de nosotros, pero también es muy asociado a qué es lo que espero yo. Por eso hay que bajar las expectativas, explicar cómo es realmente, para que atesoremos esa experiencia y no digamos, no, me salió mal, no lo hice bien. Que si Claro, uno no tiene esa claridad va a decir eso, pero sí, ¿con qué lo comparo? exacto. Así que mi dibujo a monito y palitos son muy, muy valiosos para mí. Y me da mucha felicidad, hasta me dan risa, así que yo soy feliz con ellos. Los Feliz con primeros dibujos. En el fondo es como esto, cuando uno dice, ¿cuál es la receta secreta cuando cocina, no sé, familiar y típico, la abuelita, como, ay, qué rico le quedó esto, y te dice el amor, el cariño. Bueno, eso, básicamente. Eso es lo que marca la diferencia. El amor y el Claro, cariño que tienes también contigo mismo. claro, 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 y el hacerlo, seguir, perseverar, Sí. ir puliendo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Acá dicen, con la clarividencia, ¿uno puede comunicarse con seres fallecidos o espíritus? Sí, en el caso de que uno tenga esa facultad de la mediunidad, hay algunos que les ocurre que lo ven muy claro, muy nítido. Si no ese es el caso, va a ser como algo más indirecto. Yo voy Mm, a poder obtener información, quizás algunas respuestas, pero no va a ser como yo hablando con esta persona, porque no todos tienen esa capacidad y no está para que yo vea a todos tampoco. Los que poseen la mediunidad, que son los que se comunican con seres fallecidos, tampoco ven a todos los fallecidos, ven a los que son eh, compatibles con uno. Y a esos puedo ver, comunicarme directamente, no es todos. Entonces, eh, es limitado en ese sentido, que eso es como más asociado a la mediunidad. Sí, para los que ya vienen con eso de la mediunidad, tener la clarividencia los va a ayudar a potenciar esa comunicación. En el caso de que no tengamos esa habilidad, eh, podemos ver si es que preguntando nos llega información, pero es como indirecta, es como de terceros. mm, sí. Y bueno, y los seres que en realidad necesitan comunicarse contigo, quizás, eh, si uno no, porque a veces uno quizás quisiese activar esta habilidad justamente como para comunicarse con con seres fallecidos, pero también yo creo que es importante entender de que los seres fallecidos muchas veces, yo creo, esto ya obviamente algo, una visión personal, ellos también, como está el tema del libre albedrío de las personas, también está el tema de esto de la comunicación para el otro lado, como que creo que igual
ellos también, quizá algunos fallecidos se van a poder comunicar y otros que quizá en el momento en que estás solicitando eso, no. Entonces, como que quizás no vaya a poder comunicarte, pero quizá en un tiempo más, quizás hubo un trabajo que se tenía que hacer o algo que te llevó para volver a hacer esa pregunta, y quizá ahí sí, pero también como tú dices, como alguno al parecer es como algo, o sea, es como el tema de la mediunidad, Mediunidad. eso, gracias. ¿Cachai? Como que igual un poco relajar, o sea, no más que relajar, sino como entender igual que hay un libre albedrío que igual hay que respetar o aceptar, que puede darse ciertas cosas como pueden que no, que también va un poco ligado a esto de los registros acá, chicos, de te pueden dar respuestas, como te pueden dar, puede que no te den la respuesta como la está formulada, para no desviarte, para que de alguna manera, eh, si no, siempre va a ser desde el mayor bien para uno, igual, Claro, en su presente. claro, y hay que entender, bueno, depende de lo que nosotros creamos que hay del otro lado. Mm. Quizás antes de haber entrado yo en este contenido, en este contexto, uno se imagina que están descansando, que no están haciendo nada, entonces están siempre disponibles para uno. Y la verdad es que no es Claro. así, o sea, del otro lado está la película Nuestro Hogar, que muestra lo que pasa del otro lado. Bueno, depende, uno se van a distintos lados, pero hay algunos que están estudiando, están sanando también todo lo que vivieron acá, entonces están en otra, que a veces uno los llame, eh, a veces no es beneficioso para ellos ni para uno tampoco. Entonces, hay reglas también, hay comunicaciones que se permiten y otras que no, hay protocolos y hay como una organización de un lado a otro. Entonces, no es tan así que yo soy medio y me comunico con todos. Hay que, los que, hay algunos que hacen mediunidad y lo hacen con pruebas primero, para saber que están comunicándose con la persona correcta. Exacto. Y esas pruebas es que sean 50 cosas 100% asertivas. Y si no, descartan. Porque tienen que estar seguros de que es la persona con la que están contactando ellos. Y para eso tienen que dar pruebas que solamente ellos sepan. Entonces, no es algo que sea tan así abierto y que simplemente porque yo quiero va a suceder. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí se conecta, quiero antes de pasar a la siguiente pregunta, porque creo que igual la siguiente pregunta se conecta un poco con lo que quiero como lanzar ahora. Esto no está acá en la pregunta de la historia, eh, pero por ejemplo, quizás alguna persona le puede saltar de que la clarividencia es peligroso, o sea, conectar quizás con la clarividencia puede ser peligroso. Esa es como la No, pregunta aquí. claro, no en ningún caso. O sea, a mí nunca me ha pasado nada extraño, nunca he visto nada raro tampoco, nada oscuro, porque el enfoque que le doy es terapéutico. Y yo me enfoco en ver al otro, en entender lo que le está pasando, en percibir desde ese lugar y después me cierro. Entonces, eh, no, y aunque vea otras cosas, el que yo lo vea tampoco me puede hacer nada a mí, aunque vea algo oscuro, aunque vea algo quizá, porque depende de en qué estamos vibrando. Si uno está vibrando en una baja frecuencia, puede ser que vea cosas que son de otros planos, pero es como mirar por la ventana lo que está pasando allá. Yo sigo acá, el otro está pasando allá. Simplemente lo vi, es como que sigo en otra posición, entonces no me puede pasar nada. Eh, esa es como mi... Bueno, también uno tiene que seguir eh, una preparación para estar en una vibración adecuada. Eh, yo no me abro a comunicar o canalizar, yo veo. Y si uno ve, está solo contigo.
canalizar es distinto, ya sea canalizar con registros o canalizar con mediunidad. Ahí uno, claro, requiere el proceso riguroso y uno ser firme en con quién comunicar y con quién no, y cerrarse, ¿no? Ahí es diferente. Pero la clarividencia es como ampliar tu percepción. Yo estoy viendo acá y veo un poco más allá. Y enfocarlo en mi caso, a sanación, a querer entender lo que le pasa al otro, a sentir, a profundizar, a ver qué hay en su psique, qué hay en su infancia. A eso lo enfoco. Lo demás no veo nada extraño. Y si lo viera, no daría mi atención a eso. Porque va en qué te enfocas tú, a qué le das atención. Y no veo ningún riesgo. De hecho, que bueno que mencionaste eso de a dónde llevo yo la atención, porque yo creo que eso es como súper clave igual. Es como, de hecho, para uno trabajar con la atención, o sea, a lo que uno está alimentando, a lo que uno está como dejando entrar también en tu vida, de alguna manera donde tú te vas centrando, yo creo que trabajar con eso, pero para llevarlo a cosas positivas, es un gran poder también, creo yo, porque es justamente una gran fortaleza. Es cuando uno dice o cuando uno escucha estas cosas como que yo creo que hoy en día puede ser un poco cliché, como esto de va a entrar a tu vida todo lo que tú permitas que entre, un poco eso, es trabajar y potenciar la atención es tu energía con la atención, en donde tú vas de alguna manera centrándote, es justamente, es que yo lo veo como un gran poder y nosotros somos poderosos si es que podemos trabajar con eso y llevarlo a lo positivo, a vibraciones altas, como tú dices. Sí, y mucho va también en la actitud, el empoderamiento que uno tenga. Hay que sentirse seguro y plantarse seguro también. Esa es la mayor protección, seguridad en uno. Sí, totalmente. Y bueno, ahora pasando a la última pregunta. eh, Acá una queridísima amiga nos dice, creo que mi hija la tiene, o sea, tiene la clarividencia al parecer activada. ¿Cómo podría ayudarla? ¿Es peligroso si ella tiene 12 años? Claro, o sea, no es peligroso, pero sí hay que como resignificarla, saber sobrellevarla, acompañarla, ayudarla a potenciar en la medida que ella quiera o sobrellevarlo de buena manera. Eh, Todo lo que pueda leer respecto al otro lado va a ayudar mucho. Depende del tipo de clarividencia o de habilidad que tenga. Pero en general ayuda mucho el tener información, el saber de la energía, de lo que pasa, de lo que puede pasar, de lo que no. Porque eso me va a dar más confianza, más seguridad. Ver no es peligroso. Puede ser incómodo para los demás. Eso es lo que son los demás lo que le pueden hacer daño a ella, diciendo que está hablando cosas o la reacción que tengan los demás. Para sentir mal. Y frente a eso, explicarle que hay personas que quizás están cerrados a esto, eh, que cómo abordarlo de mejor manera, que no es algo malo, eh, buscar personas que quizás estén viviendo la misma experiencia para que no se sienta sola o extraña, y buscar mucha información. Especialmente hoy en día, que yo creo que hace un par de años ya se están hablando de varios de estos temas, pero antes nada, o sea, se desconocía mucho. Entonces yo creo que igual tiene una gran oportunidad, especialmente hoy, para poder ayudar a tener que también su hija tenga una experiencia más que diferente, es más amorosa que la que quizá un par de años atrás las personas que tenían esto más desarrollado se sentían muy aparte, quizás como
tuvieron una experiencia más dolorosa, entonces quizás eh, llevarla a justamente a apoyarla, porque de hecho esto es una tremenda, yo creo que una habilidad súper bonita que uno puede explorar, uno puede conectar con ella, te puede dar información muy, muy valiosa. Y nada, pues en el fondo, como tú dices, investigar, porque hoy en día ya hay más información, tenemos mucho más acceso a cosas de este tipo que antes. Claro, y la información es clave porque muchas veces tenemos miedo desde el desconocimiento, desde no comprender lo que pasa, qué me puede pasar a mí, y el miedo nos bloquea. Si yo puedo verlo de una forma diferente, aceptarlo, integrarlo, eh, puede ser un gran don para ella también. Y debe tener algún propósito también. Totalmente. Quizás, quién sabe, quizás después sea una gran sanadora. Sí, sí, si es que lo quiere tomar de esa forma también. Que uno puede elegir no, no desarrollarlo. Puede venir con eso y quizás no tomarlo, pero el desarrollarlo es muy lindo también. También. Pero es que, qué bueno igual que mencionaste eso, o sea, yo creo que también es importante respetarla. Como tú dices también, cada uno tiene su proceso y tiene su tiempo. Yo creo que también hay que ver, uno puede quizás ayudarla para que no, para que sea lo más amoroso posible, pero si por ese motivo ya quizás, no sé, le da mucho miedo escucharla, o sea, igual escuchar lo que le pasa y no forzar, Mm, no forzar, nunca es bueno forzar. Es mejor, uno nunca sabe lo que viene en su vida después y quizás después lo desarrolle más o no, como tú dices también puede que no y tiene una vida plena y feliz igual. claro, claro, es su decisión. O sea, ahora lo tiene, pero ella en algún momento va a elegir si es que quiere utilizarlo o quiere dejarlo ahí solamente. Y respetar ese sentir. Ayudarla así a entenderse, a aceptarse con eso, a sobrellevarlo de buena manera. Esa es como sería lo ideal. Totalmente. Y bueno, no sé si ya se acabaron las preguntas, así que no sé si hay algo que quizás quieras como agregar, y si no, ya podemos ir cerrando este maravilloso encuentro. Que es justamente el 11 el 11, justamente en una noche de un portal maravilloso del 2022. Sí, sí, hay que aprovechar esta linda energía. Más que nada animar a las personas a salir de esa idea de la clarividencia, de la bola de cristal o de ver el futuro. Verlo como ver con claridad, verte a ti, ver a otros, entender lo que está pasando, verlo como una herramienta para tomar conciencia, para sanar, eh, y que es muy, muy lindo de desarrollar y que todos lo pueden hacer también. Más que nada eso. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Palo, y dejo también a todos invitados a que la sigan. Ella hace cursos especialmente sobre justamente esta activación y otras también, otras activaciones también súper potentes y maravillosas para poder obtener información valiosa para nuestro transitar aquí en la vida.